Audionovelas 2.0, jiji. Hola a todos. Estamos una vez más juntos en una nueva historia, esperamos que sea de su agrado y que la disfruten como nosotros al crearla. Coman saludable, tomen agua diariamente y no se sobreesfuercen, cuídense y bienvenidos a Audionovelas 2.0. Nota del editor. Por motivos de múltiples palabras repetitivas y información faltante o notas ocultas en la versión inglesa pasaremos a la versión japonesa. Fin de la nota. Prólogo. El emperador que hizo arrodillarse a los bárbaros. El emperador que derribó a los herejes. El emperador que derrotó a los paganos. Gran protector de nuestra religión mesiánica. Cruzando el mar, cruzando la cordillera, cruzando el desierto, el conquistador que conquistó 3 continentes. Somos los héroes eternos de Lemurie. Tu honorable nombre es Hércules. Gran emperador Hércules y campeón de los 3 continentes, emperador de la luz sagrada Hércules y el imperio lemuriano alguna vez tuvo un territorio que abarcaba 3 continentes y era conocido en el mundo como la potencia militar, económica y cultural más grande del mundo. El más hermoso, fuerte y duradero del mundo de orejas largas duende es una nación construida por. Sin embargo, todos los países perecerán algún día. 1000 años después de su fundación, el imperio lemuriano se dividió en este y oeste, y varios cientos de años después de que la mitad occidental muriera. El imperio de Lemurie Oriental también continuó perdiendo su territorio debido a las sucesivas invasiones alienígenas. Sin embargo, Dios no abandonó el imperio lemuriano. Nació un bebé en la familia imperial del imperio en declive. Fue el tercer hijo del emperador Adriano III. Adriano III fue bendecido con hijos, pero no fue bendecido con hijos, y su hijo mayor y su segundo hijo no fueron muy buenos. Adriano III confió a su tercer hijo con la esperanza de que esta vez lo llamara Hércules en honor a un antiguo héroe. Ese bebé es el emperador Hércules el Grande, quien más tarde será llamado el conquistador de los 3 continentes, el gran héroe, general de 10 dedos, maestro de 5 dedos y emperador de la luz sagrada. Se dice que Hércules aprendió a leer cuando solo tenía 2 años. Se volvió capaz de hablar correctamente, y lo primero que quería Hércules era leer y escribir cartas. Esto sorprendió incluso a su padre, Adriano III. Hay muy pocos niños que quieren estudiar por su cuenta. Sin embargo, Adrianus III se llenó de alegría y le enseñó a Hércules a aprender letras. En un año, aprendió suficientes letras para leer un libro simple, y en otro año, dominó las habilidades de escritura mínimas necesarias, adquirió la habilidad de. Después de cumplir 4 años, Hércules comenzó a encerrarse en la biblioteca casi todos los días. Como una bestia hambrienta, se dice que Hércules leía y cazaba. Se dice que a partir de ese momento, Adriano III se preocupó un poco por Hércules. Es natural que un niño de 4 años lea un libro que lo marearía con solo mirarlo a una velocidad aterradora, y si preguntaba sobre el contenido, definitivamente lo entendería. Como próximo emperador, no hay nada mejor que tener una gran cantidad de conocimientos. Pero también tienes que entrenar tu cuerpo. Pensando así, Adriano III le dio a Hércules un maestro de artes marciales. Los 5 son el manejo de la espada, el manejo de la lanza, el tiro con arco, las artes marciales y la equitación. Soy inteligente, pero tal vez no soy bueno en el ejercicio. Y las expectativas del entorno no eran lo que pensaba. Su Alteza Hércules es un muy buen estudiante. Los profesores de artes marciales dijeron lo mismo. Sin embargo, parece que los cielos no le dieron 2 cosas, por lo que no se le llamó genio. Pero Hércules escuchó obedientemente lo que decía el maestro y parecía disfrutar moviendo su cuerpo tal como estaba. Adriano III amaba mucho a Hércules. Adriano III ya tiene 160 años. En términos humanos, tendría unos 60 años. Por lo tanto, Hércules era como un hijo y un nieto para él. Adriano III, que amaba a Hércules y no podía evitar sacarla siempre que podía. Sí, esto fue cuando Adriano III y Hércules inspeccionaron un día las aldeas agrícolas alrededor de la capital imperial. Hércules murmuró cuando vio a los granjeros usando 2 palos para trillar el trigo.
No hay un tratamiento de 1000 dientes. ¿Qué es eso? Preguntado por Adrianus III, Hércules explicó acerca de una trilladora llamada 1000 dientes, mientras se sostenía la boca. Adriano III luego se apresuró a regresar a la capital e hizo que un artesano hiciera 1000 dientes. Esto se extendió rápidamente por todo el país. Al acortar el molesto trabajo de la trilla, se hizo posible trasladar la mano de obra a la producción de cosechas comerciales. Adriano III elogió mucho a Hércules. Quizás por esta época, Hércules sugirió una máquina llamada aventador. Es una herramienta agrícola que utiliza la fuerza del viento para clasificar el trigo. Sin embargo, tenía una estructura bastante complicada. Adrianus III de repente se preguntó. ¿Cómo supiste esto? En ese momento, Hércules pensó por un momento antes de responder. En realidad, un ángel me enseñó. Esto sorprendió a Adriano III. Pero yo estaba convencido y lleno de alegría. Siendo amado por los dioses, Hércules-chan es realmente el mejor. Eso es lo que significa. En este punto, se cree que Hércules se convertirá en el próximo emperador de Adriano III. Ahora, pero Adrianus III no es un mero protonto. Adriano III entendió que jactarse de escuchar la voz de Dios sería un poco complicado. Escucha, Hércules. Nunca digas eso en otro lugar, especialmente frente a los obispos, ¿de acuerdo? Sí, entiendo. Padre. Como era de esperar, Hércules no dijo nada sobre Dios hasta que Adrianus III murió y pasó su tiempo en silencio. Ahora. Si organiza los contenidos hasta ahora, puede decir que Hércules es un niño amado por Dios sin importar cómo lo piense. Sin embargo, este no es el caso. Oído la palabra de Dios. Decir eso es una mentira descarada. Hércules es simplemente. Acabo de tener el conocimiento de mi vida anterior. En otras palabras, era un humano que tenía una vida anterior llamada japonesa, nacido y criado en Japón en el planeta Tierra. Bueno, en cierto sentido, puedes decir que Dios te ama porque puedes empezar tu vida de nuevo. Episodio 1 Choroin Hércules. ¿Estás seguro de que quieres convertirte en emperador? Gritó el niño mientras corría su caballo de pelo negro. El color del cabello es gris oscuro con negro. Sus ojos son de un hermoso azul como zafiros. La piel está moderadamente bronceada. Sobre todo, hay muchas figuras hermosas de orejas largas duende. El rostro está lo suficientemente bien proporcionado como para destacar entre ellos. En 3 años más, se convertirá en un maravilloso joven apuesto. Un chico hermoso que parece ser. Él es Hércules que cumplió 12 años. Él estaba huyendo. También con plena potencia. ¿De qué? Del trono. Porque el otro día el padre de Hércules, Adriano III, falleció a causa de una epidemia. Hércules fue el sucesor designado por Adriano III. Después de todo, es Su Alteza Hércules. Así es, eres una excelente persona. Joven, pero probablemente mejor que los 2 anteriores. Dado que es una persona obediente, debería poder escuchar adecuadamente los consejos del vasallo mayor. En unos años, estoy seguro de que serás un hombre sabio. Y, desde la perspectiva de los nobles, los burócratas, el personal militar y la gente de la capital imperial, era una nominación apropiada. Pero Hércules se sorprendió. Tengo 2 hermanos mayores, ¿por qué yo? Es por eso. Esto es de orejas largas duende es un choque cultural, una especie de diferencia de reconocimiento nacida de la discrepancia entre los valores de la raza y los valores de la raza japonesa. De orejas largas duende la raza es longeva y no envejece hasta los 100 años. Como resultado, coexisten personas de 20 años y personas de 100 años que se parecen. Por lo tanto, se le da prioridad a la habilidad sobre la edad. Además, una vez que el emperador ha ascendido al trono, no puede ser derribado tan fácilmente. De orejas largas duende dado que tiene una larga vida útil, si no elige un sucesor, terminará siendo gobernado por el tirano oscuro durante 200 años en el peor de los casos. Por lo tanto, incluso si son algo jóvenes, es natural elegir un niño excelente. Desde los ojos de Hércules, el imperio lemuriano es una nación ohuacón sin importar cómo se mire. Un paso más cerca de la extinción. Si haces lo mejor que puedes,
puedes detener la destrucción, pero si no puedes hacerlo, perecerás. Oye, oye, vas a devolver el amor que recibiste de tu padre. Puedes pensar que, en primer lugar, para Hércules, Adriano III es un anciano que le habla de vez en cuando. Si Hércules y Adrianus III se encontraran todos los días como en una típica familia japonesa, se sentaran juntos alrededor de la mesa del comedor y se bañaran juntos cuando eran pequeños, Hércules podría haber visto a Adrianus III como su padre. Sin embargo, la realidad es que ocasionalmente nos cruzamos en el pasillo, y una vez al mes solo hacemos un pequeño estudio y un informe de artes marciales, y ocasionalmente nos llevan a lugares extraños. El intercambio entre los dos se limitó a esa medida. La relación padre-hijo de la familia real es tal cosa. En general, quiero viajar. Si me convierto en emperador, no podré viajar. Hércules hace correr al caballo mientras murmura. De repente, Hércules sintió que algo se acercaba por detrás. Espere, Su Majestad el Emperador. No, Su Majestad el Emperador. Persiguiéndome por detrás hay una chica hermosa con cabello rojo brillante de orejas largas. Duende era una niña. Con cabello rojo fuego y una joya tan hermosa como un rubí. El corte de pelo en los hombros brilla maravillosamente a la luz del sol. Mientras mira directamente a Hércules con ojos de voluntad fuerte, ella. Carolina Gallianus corre un caballo pelirrojo. ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué estás detrás de mí? Te estoy persiguiendo porque estás huyendo. Hércules huye y Carolina la persigue. El juego de la etiqueta de los dos continúa hasta que se pone el sol. Capturado. Agu. Carolina agarra a Hércules por el cuello y lo tira del caballo. Rápidamente tomó una actitud pasiva, se protegió hábilmente a sí mismo y al cuerpo de Hércules, y luego se convirtió en un jinete a caballo en Hércules. Sé un emperador. Lo odio. Me voy de viaje. Es así, entonces está bien. Después de decir eso, Caroline rápidamente la soltó. Y dijo con una cara triste. Es triste que ya no podré verte. Carolina mira hacia abajo. Entonces Hércules entró en pánico. Oh, hola, Carolina. Quiero estar contigo para siempre. Caroline lo dice y comienza a llorar. Hércules lucha por consolarla, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Y finalmente Hércules dijo. Lo tengo. Me quedaré en el campo, así que no llores. Entonces es demasiado pronto para hablar de eso. Caroline agarró a Hércules por el cuello y montó su caballo. Carolina. Padre dice que un guerrero debe poder usar cualquier arma para ganar. El arma de una mujer son sus lágrimas. Y la debilidad de Hércules son sus propias lágrimas. Como amiga de la infancia de Hércules, Carolina, que había estado con ella durante mucho tiempo, lo sabía muy bien. El Imperio Lemuriano. Para ser precisos, la capital del Imperio Lemuriano del Este, Nova Lemurie. En ese palacio, un niño suspiraba. Ah, he sido entronizado. Ah, estoy enamorado de mi país. El nuevo emperador del Imperio Lemuriano. Él es Hércules y... Fufu, como dije, ¿verdad? Eres el próximo emperador. Te he dado el conocimiento de un mundo lejano, y te he alimentado, así que haz lo mejor que puedas. Estoy deseando que llegue, futuro gran héroe. Una voz que solo puede ser escuchada por Hércules le susurra a Hércules. Hércules suspira y responde a la voz en voz baja. ¿Cuánto me molestaste por eso? Si mi vida anterior era un hombre tan aburrido, bueno, ciertamente es útil. Con murmullos, Hércules continúa la voz y la conversación. Ah, quiero abdicar. Cuando Hércules levantó una voz fuerte, un hombre llamó desde atrás. De verdad, no importa cuánto se desespere. Su Majestad el Emperador. ¿Qué es, un pariente materno? De repente, al ser llamado pariente materno, el hombre sonrió irónicamente. El nombre del hombre es Cristo Usogaste. El Imperio Lemuriano, las Santas 77 Casas, es decir, los de pura sangre de orejas largas duende un miembro de la familia Ogaste, un alto elfo aristócrata. La hermana mayor de Cristo se casó con Adriano III y dio a luz al tercer príncipe, Hércules. En otras palabras, para Hércules,
Cristos es su tío. Cristos es ahora el vasallo más cercano de Hércules y uno de los guardianes de Hércules. Por lo tanto, a excepción de Hércules, que es el emperador, el número en el Imperio Lemuriano 2 tener el poder de. Ella tiene un hermoso cabello azul y hermosos ojos de zafiro que son del mismo color que Hércules. Piel bronceada, bronceada al sol. Y otra vez de orejas largas. Duende es simplemente hermoso. ¿Por qué se lo soplaste a mi padre? Incluso si no hubiera hecho nada, creo que habría sido entronizado como emperador, su majestad. Cristos Ogaste se encogió de hombros. Ah, me pregunto si habrá una revolución. Mientras ignora a Cristos Ogaste, Hércules tararea y mira al cielo. Quiero salir volando de esta jaula como un pájaro en mi propio cielo. Me siento como un poeta. Su majestad el emperador. La fuerte voz de un hombre ahogó a Hércules, que se sentía un poco mejor. Hércules mira hacia atrás con frustración. Galfis Gallianos, me siento muy bien ahora que estoy pensando en pájaros volando en el cielo. Lamento esto, su majestad el emperador. Sin embargo, hoy tengo que hablarles sobre el futuro gobierno del imperio. Galfis Gallianos. Miembro de las Santas 77 Casas, miembro de la familia Gallianos. Es el general del ejército imperial de Lemuria y el número 3 en el imperio. También es el padre de Carolina. Al igual que su hija, su cabello es de un rojo brillante. Tiene ojos como rubíes. Sus músculos son tan abultados que incluso puedes verlos a través de su ropa. Y de hecho, ella es hermosa. Molesto. Ja ja ja, por favor no digas eso. Su majestad el emperador. Un hombre con apariencia andrógina respondió a los murmullos de Hércules, es Lucano u Lucarios. Miembro de la familia Lucarios de las 77 Casas. Es el patriarca de Nova Lemurie, uno de los clérigos de más alto rango de la Iglesia Mesiánica, la religión estatal del Imperio Lemuriano. Número 1 indiscutible en el Imperio y guardián principal de Hércules. Además, Lucanous no es un hombre. No soy una mujer. No es un truco narrativo en absoluto. En resumen, no hay genitales masculinos. Hay una razón muy profunda para esto, pero será larga, así que la omitiré. Bueno, si tuviera que explicarlo de forma compacta, diría que la fe es más importante que los genitales masculinos. Su color de cabello es rubio hermoso. Sus ojos son esmeralda. A primera vista, parece que su cuerpo va a estar caído, pero hay músculos bien entrenados debajo de esa ropa. No tengo genitales masculinos. Y lo siguiente abreviado. Un pariente materno, un soldado, un eunuco y un emperador de 12 años. Este país está condenado. Mirando a los tres, Hércules dice algo increíblemente grosero con una lanza. No obstante, las tres personas que tenían una relación relativamente larga con Hércules lo esquivaron con una sonrisa irónica. Además, Lucanous no es un eunuco, es solo un hombre, sin genitales masculinos. Los eunucos son eunucos y existen por separado. Ustedes pueden hacerlo por su cuenta, estaré estudiando felizmente en la biblioteca hasta mi muerte. El pasatiempo de Hércules es leer. De todos modos, me encantan los libros. Por eso la biblioteca es el paraíso para él. El sueño de Hércules es ser quemada con su libro cuando muera. Al ver a Hércules corriendo hacia la biblioteca en poco tiempo, los tres se encogieron de hombros. No tengo más remedio que preguntarle a Carolina Dono nuevamente. Lucanous se rió. Su majestad, no es así. Política. ¿De qué estás hablando, Carolina? Carolina le pregunta a Hércules, que está leyendo un libro en la biblioteca. Hércules responde mientras lee un libro. Bueno, creo que puedo hacerlo con el apoyo de ustedes tres. No puedes hacer eso. La mano de Hércules se detiene. Carolina continúa. Desafortunadamente. Pensé que Su Majestad tendría la capacidad de resolver los problemas financieros de nuestro país en un abrir y cerrar de ojos, pero... ¿Es así? No, no se puede evitar. Su Majestad. Todavía tengo 12 años. Por cierto, Caroline nació un poco antes que Hércules, pero tienen la misma edad, 12 años.
Si Hércules tiene 12 años, no es lo suficientemente mayor para ser arrogante. Pensé que su majestad podría hacerlo, pero... Puedes hacerlo. Es fácil si conoces el problema. Solo resuélvelo. Pero no puedes hacerlo, ¿verdad? Dices que puedes hacerlo. El hombre llamado Hércules es un mocoso. Los niños no tienen edad real, sino edad mental. Cuando otros los desprecian o se burlan de ellos, rápidamente se vuelven irritables. En particular, cuando una chica con un poco de estilo dice esas cosas, quiero revelar mi nariz. Esta competitividad es tanto una virtud como un inconveniente del Hércules humano. Entonces, por favor, demuéstralo. Muy bien. Reconstruiré las finanzas del imperio, en 3 años. Incluso si eso es lo que busca tu oponente. Un hombre llamado Hércules no puede evitar suspirar. Es lo mismo que una vaca cargando contra una capa roja. A cambio, si realmente lo reconstruyes, harías algo por mí. Caroline es tan ingenua que cree que un beso puede hacer un bebé. Por lo tanto, no pude sentir ninguna duda sobre la solicitud sin reservas de Hércules. Entiendo. Está bien. Haré cualquier cosa. Ok, lo tengo. Haré cualquier cosa, así que déjame hacer cualquier cosa. Episodio 2 Reforma Fiscal Industrias en blanco y negro. Se dice que Nova Lemurie, la capital del imperio de Lemurie Oriental, es la capital de 2/3 de la riqueza del mundo. La razón de esto es que tiene un buen puerto natural y está en las rutas comerciales del norte, sur, este y oeste. En otras palabras, la prosperidad del imperio está respaldada por la riqueza del comercio intermediario. Sin embargo, este comercio intermediario tiene 2 inconvenientes. Una es que está muy influenciado por las condiciones políticas y económicas del destino de importación/exportación. La segunda es que si haces comercio intermediario, inevitablemente terminarás con riqueza fluyendo hacia el país vecino, el reino de Fard, que es el mayor archienemigo del imperio. En otras palabras, el imperio necesita encontrar una fuente de ingresos que no sea el comercio de tránsito. Lo primero y más importante es la agricultura. El alimento básico del imperio es el trigo, pero también se cultivan uvas y aceitunas. Procesé esta uva y una aceituna vino y el aceite de oliva son las principales exportaciones del imperio. Sin embargo, es un poco débil como medio para ganar divisas. A continuación, se producen artesanías como cristalería y cerámica de alta calidad. Estas también son exportaciones imperiales. Sin embargo, ambos se fabrican en el reino de Fars. El reino de Fars es un país con una industria artesanal tan avanzada como el imperio lemuriano. Como resultado, compiten entre sí y no obtienen muchas ganancias. Quiero decir. En primer lugar, aunque estos productos se vendan, no tienen sentido a menos que ingresen al erario nacional como impuestos. Por lo tanto, no tiene mucho sentido recomendar la producción de vino, aceite de oliva, vidrio y porcelana. Si pudiera monopolizar un nuevo producto. Entonces, quiero que le eches un vistazo a este tipo. ¿Cómo está? Muy blanco. Caroline abrió los ojos y lo vio. Christous, Galfis y Lucanous también miran las manos de Hércules. Lo que Hércules sostenía con ambas manos era cerámica blanca pura. Sí, cerámica blanca pura. Esto es cerámica hecha en el imperio. De verdad. Christous respiró hondo. La cerámica hecha en el imperio y el reino de Fart es principalmente negra. Esto se debe a que ninguno de los dos países tiene la tecnología para producir cerámica blanca. La cerámica blanca solo se produce en el país de la seda, más al este que el reino de Fars. Por lo tanto, se cotiza a un precio muy alto. El blanco puro es un color sagrado en el Mesías. Llámalo porcelana de hueso. Usa huesos para darle un color blanco. Es la llamada porcelana china. ¿Por qué Hércules sabía cómo fabricar porcelana de hueso? De hecho, no fue Hércules quien lo logró. No es de extrañar. No importa lo divertido y loco que sea estudiar a Hércules, no hay forma de que pueda hacer porcelana de hueso solo con el conocimiento que ha leído en los libros. En realidad, fue hecho por un artesano del imperio lemuriano. Hace unos 4 años, cuando Hércules tenía 8 años,
solicitó en secreto un artesano del Imperio Lemuriano. Originalmente, Hércules tenía la intención de huir de casa cuando fuera adulta, pero Hércules también tiene la decencia de pensar un poco en la gratitud por haber sido criada. Me estoy escapando de casa, pero hice porcelana china, así que por favor perdóname. Ese era el plan. Hércules lo que hizo fue instruir los materiales y cómo hacerlo fácilmente, y luego solo entregar los fondos y recibir el informe regular. Podría haberlo hecho si hubiera escuchado el informe, pero desde el punto de vista del artesano que lo pidió, no fue insoportable. El emperador del Imperio Lemuriano es el gobernante absoluto de este país. Era la petición de su hijo, por lo que si se negaba, tendría que prepararse para la muerte. Por supuesto, incluso si falla, es muerte. Hércules sabía que existía la porcelana de ceniza de hueso, por lo que no tenía dudas sobre su finalización. Es de sentido común pensar que el fracaso es seguro. Esta porcelana de ceniza de hueso es la culminación del arduo trabajo de un artesano que se preparó para morir y ajustó la temperatura mientras lloraba. Bueno, el artesano que lo completó recibió suficiente dinero de Hércules para vivir y jugar por el resto de su vida, y además, podría vivir sin preocuparse por nada en el futuro solo produciendo porcelana de ceniza de hueso por el resto de su vida. Así que sus esfuerzos valieron la pena. Bueno, en realidad, todavía está en la etapa de investigación. Mira, ¿no es un hermoso color blanco? Todavía increíble. Christos se levanta emocionado. Incluso Lucanous, que mantenía cara de póker, tenía los ojos fijos en la porcelana de hueso. Y Galfis sonrió irónicamente. De ninguna manera, no pensé que algo tan asombroso saldría de repente. Bien. Hércules afirmó modestamente. Por el momento, soy consciente de que estoy empacando cosas en las que otras personas han pensado, así que sacaré el pecho modestamente. Bueno, si la ignorancia es un pecado, el conocimiento es un logro. En ese sentido, definitivamente es un logro de Hércules. Solo hay unos pocos artesanos que pueden hacer esto, pero los hay. Incluso si se grabara el 40% de las ventas, los artesanos definitivamente obtendrían una ganancia. Por eso la demanda de cerámica blanca es tan alta. Y el otro es este. Con un chasquido, Hércules chasquea los dedos con una cara fina. Entonces llegó la criada con 5 tazas en la bandeja. Después de colocar las tazas sobre el escritorio, la criada hizo una profunda reverencia y se fue. Hércules pone su boca en la taza dejada por la criada, una taza blanca pura hecha de porcelana. Es amargo. Después de todo. ¿Qué es esto? Caroline frunció el ceño mientras miraba el líquido en la taza. Es un líquido negro e inidentificable. Café. Café. En la cabeza de Carolina, flota. Hércules instó a los 4 a callarse y beber. Christos, Galfis, Lucanous y Carolina pusieron tímidamente la boca en la copa. Cada uno tuvo una reacción diferente. Ah, es delicioso. Y Carolina. Puaj. Y Galfis. Esto, es doloroso. Christos frunció el ceño. Siento que estoy despierto, me gusta. Y Lucanous. Mirándolos a los 4, Hércules asintió con satisfacción. Vino hay cerveza. Cerveza es una nueva bebida para reemplazar. La mayor parte del agua en el imperio, o más bien en los países que rodean el imperio, es agua dura. Además, las fuentes de agua no son tan abundantes como en Japón. Como resultado, el agua no sabe muy bien y es difícil obtener agua fresca. Por eso el vino y la cerveza son las principales bebidas del imperio. El licor que contiene alcohol básicamente no se echa a perder, por lo que puede almacenarse durante mucho tiempo. Además, al diluirlo con agua y beberlo, puede esterilizar el agua y al mismo tiempo mejorar un poco el sabor. Pero hay un gran problema con esto. Me emborracho con alcohol. Por lo tanto, beber té está de moda entre algunos nobles, clérigos y comerciantes. No es té de cebada, sino té genuino hecho de árboles de té. Esto se importa del este y es muy caro. Vamos a vender café allí. Esa es la estrategia de Hércules. Esto tiene el efecto de mantenerte despierto. De hecho, estaba borracho en una iglesia. Eso es lo que obtuve.
Fue una coincidencia que Hércules tomara café. Hace unos años, cuando Adriano III me llevó a la parte sur del imperio, estaba tomando café en la iglesia donde me hospedaba. Se sembró un cafeto en un rincón de la iglesia, se cultivó y se bebió para despertarse y dormir. Esta vez, envié un mensajero y obtuve café de allí a toda prisa. Solo. Hércules solo tenía algunas dudas. ¿Crece café en un lugar así? Es una pregunta sencilla. Incluso Hércules no sabe mucho sobre las condiciones de crecimiento del café. Sin embargo, el clima y la lluvia del jardín de la iglesia donde Hércules encontró café no está un poco alejado de las condiciones de crecimiento del café. Yo estaba pensando. Sin embargo, esto no es la Tierra. No me imagino que el café de la Tierra y el café de este mundo sean exactamente la misma planta. En primer lugar, no hay pruebas de que esta nuez sea café. No verifiqué la secuencia base. Existe una alta posibilidad de que sea una nuez muy similar al café y diferente al café. De hecho, la forma en que se llama café en la Tierra es completamente diferente de la forma en que se llama café en la iglesia donde se cultivaba café en este mundo, en parte debido a la diferencia de idioma. La topografía y la vegetación de este mundo son infinitamente similares a la Tierra. Pero hay algunas grandes diferencias. Oh querido de orejas largas duende o bestia hombre bestia, no hace falta decir que en el momento en que él está fanfarroneando, la gente de la iglesia sabe cómo criarlo. Al principio, se extenderá a nobles, clérigos y grandes comerciantes vendiéndolo a un precio elevado. Luego, cuando el café se dio a conocer en cierta medida y la gente común comenzó a interesarse por él, fueron enseñando a los agricultores a cultivarlo y aumentando la producción. Exclusivamente al principio. Después de eso, es una estrategia para aumentar las ganancias con el impuesto a las ventas. Bueno, concentrémonos en estos dos por ahora. Si pone sus manos en muchas cosas a la vez, estará inactivo. Esa es idea de Hércules. Tengo muchas ganas de dedicarme a la apicultura, a los arces azucareros si puedo encontrarlos y al contrabando de semillas y huevos con azúcar, algodón y seda, pero no puedo hacer muchas cosas a la vez. En este momento, debemos centrar nuestros esfuerzos en lo que podemos hacer de manera rápida y confiable. La combinación de café negro y porcelana blanca de gran calidad para beberlo no está nada mal. Venderlos como un conjunto generaría una buena ganancia. Bueno, no creo que las finanzas cambien solo con porcelana china y café. Hércules pensó en su corazón mientras miraba a las 4 personas emocionadas. La escala financiera del país no es tan pequeña como para que solo pueda sustentarse con porcelana china y café. Por supuesto, sería diferente si estos dos se convirtieran en una gran industria. Acaba de empezar. Como mínimo, pasarán otros 5 años antes de que afecte el Tesoro Nacional. Con esto, la promesa de 3 años no se puede lograr. No puedes hacerle nada a Caroline. Ahora bien, todo lo que tenemos que hacer es buscar los documentos administrativos. Las finanzas nacionales del imperio no se inclinaron desde el principio. Solía estar mojado. Las finanzas comenzaron a decaer durante un tiempo después de que el padre de Hércules, Adriano III, ascendiera al trono. Posteriormente, aunque se recuperó temporalmente gracias a los esfuerzos de Adriano III, volvió a deteriorarse al final de su reinado. Ese es el contorno que conoce Hércules. Hay 3 posibles razones por las que las finanzas nacionales se han reducido tan rápidamente. En primer lugar, la disminución de la renta nacional en su conjunto debido a la disminución de la población y la devastación de las tierras agrícolas. Sin embargo, Hércules pensó que el impacto no sería tan grande. Si se inclinaran las finanzas nacionales y se destruyera la base agrícola, el imperio ya estaría muerto. Entonces, los 2 restantes son posibles. No es posible recaudar impuestos a su valor nominal debido a la disminución de la capacidad recaudatoria. O los impuestos están desapareciendo debido al despilfarro y la malversación de fondos. Cualquiera. Pero esto es. No tengo más remedio que leer los materiales administrativos y encontrarlos. Hércules se encogió de hombros. Se trata de hacer cualquier cosa. Nota. Por cierto,
la parte sur del imperio mencionada por Hércules está alrededor de Egipto en la Tierra. Bueno, es un mundo diferente, así que creo que la topografía detallada, la vegetación y el clima son diferentes. Episodio 3 Reforma fiscal. Reforma del sistema tributario. El imperio lemuriano es una nación con un sistema centralizado. Además, dado que el sistema burocrático mejoró considerablemente durante la época del emperador Adriano, quedan muchos documentos administrativos. Hércules tardó 3 meses en leer los materiales y documentos administrativos durante unos 50 años, y luego leyó los materiales administrativos durante 150 años en intervalos de 5 años y realizó gráficos estadísticos. Luego, compare los movimientos de la gráfica con las hambrunas, guerras, nuevas leyes y concilios que ocurrieron en el imperio lemuriano. Y luego llegó a una conclusión. Después de todo, la capacidad de recaudar impuestos está disminuyendo y el gasto militar está aumentando. Hércules convocó a todos los burócratas del imperio lemuriano. Los burócratas parecen inquietos por lo que les dirá el nuevo emperador. En respuesta, Hércules le preguntó a uno de los burócratas con un rostro tranquilo. Croul. Sí. Terrano humano. Los nuevos burócratas hicieron saltar sus corazones. Por supuesto. Porque fue llamado directamente al emperador Lemurie, quien fue descrito como agente de Dios en la tierra. Además, el hecho de recordar su nombre puso nervioso a Croul. El emperador recuerda el nombre de solo un burócrata novato. Croul confundió su cabeza. Háblame de nuestro sistema fiscal. Sí. Hay 6 sistemas principales de impuestos imperiales. Impuesto local. Impuesto de capitación. Impuesto comercial. Deber de aduana. Contribución en tiempo de guerra. Impuesto de liberación de esclavos. A esto se suma el monopolio de la sal. Ya veo, gracias. Croul-kun. Diciendo eso, Hércules toma un sorbo de café y luego declara. Abolir o revisar todos los impuestos electorales, impuestos comerciales, aranceles aduaneros, impuestos de emancipación y monopolios de sal. Fotografía. Pero las expresiones de los burócratas se endurecieron mientras decían. Lo que Hércules estaba diciendo fue tan repentino que no pude tragarlo. Pero poco a poco, los burócratas empiezan a entender sus intenciones. Este tipo va a cambiar radicalmente el sistema fiscal. ¿Cuándo? El cambio da miedo. Esto se debe a que el cambio puede empeorar las cosas que antes. Todavía está funcionando ahora. Por lo tanto, es mejor no cambiarlo. Muchas personas caen en ese tipo de pensamiento y temen reformarse. Pero Hércules no tenía miedo en absoluto. ¿Por qué? Si es por hacer cualquier cosa, no es el riesgo de que el país se incline, es algo trivial. Porque es una broma. Alrededor del 10% puede ser cierto, pero Hércules estaba confiado. Tengo la firme creencia de que lo que estoy haciendo es absolutamente correcto. Su Majestad. Eso es. Espera, te lo explicaré ahora. Diciendo eso, Hércules mostró una pieza de material administrativo. Era una lista de residentes de cierto pueblo para recaudar el impuesto de capitación. ¿Qué piensas después de ver esto? Croul-kun. Déjeme ver. Un nuevo burócrata que extrañamente le gustaba a Hércules dijo lo que pensaba con una mirada nerviosa. Oye, son todas mujeres, creo. Exactamente. Además, hay demasiadas personas con discapacidades físicas. El impuesto de capitación en el imperio lemuriano es más alto para los hombres que para las mujeres. Además, las personas con discapacidades físicas, como pérdida de extremidades, ceguera, pérdida de audición, etc., están exentas de impuestos en cierta medida según su peso. Al principio, los agricultores también informaron en serio. Sin embargo, un día los agricultores se dieron cuenta de algo. Incluso si digo una mentira, no se notará. La presencia o ausencia de deficiencias oculares y auditivas es autoinformada. Mientras él lo diga, el funcionario no tiene forma de confirmarlo. Además, ingresó a la casa de una persona que declaró, mi familia está compuesta por 2 hombres y 4 mujeres, en realidad, son 4 hombres y 2 mujeres.
Se necesita mucho tiempo para verificar si está allí o no. La población del imperio supera los 10 millones de personas. Para empezar, no es seguro si la población reportada es cierta. Una o dos personas que leen caballa pasan desapercibidas, por lo que se puede concluir que muchos agricultores no informan. La evasión de impuestos de cada persona en sí misma no es gran cosa. Si se acumula polvo, haga algo. Naturalmente, esto conduciría a una reducción significativa de los ingresos fiscales del imperio. Puedes decir con confianza que esta información es correcta. Los burócratas no tenían nada que decir. Es obvio que la lista de residentes está mal, se mire como se mire. Un sistema tributario que no recauda correctamente los impuestos es mejor si no existe. Por lo tanto, lo aboliremos. Y luego, después de tomar un sorbo de café, Hércules volvió a mirar a Croul. Croul se prepara. Lamento preguntar de nuevo, pero ¿cómo se cobra este impuesto comercial? El monto de las ventas del comerciante y los artículos que vende determinarán la tasa de impuestos y el impuesto. ¿Cómo se enteran de las cifras de ventas? La autodeclaración de un comerciante. En otras palabras, puedes mentir todo lo que quieras. Es cierto que si imponemos un impuesto al comercio, podemos esperar una cantidad considerable de ganancias. Por eso no cambiaré mi política de imponer un impuesto al comercio. Es posible tomar medidas enérgicas contra la evasión de impuestos hasta cierto punto a través de inspecciones no anunciadas por parte de los funcionarios. Sin embargo, requiere demasiado tiempo, esfuerzo y mano de obra. Si es un país con una gran burocracia como Japón, es posible tomar medidas enérgicas contra la evasión de impuestos del impuesto sobre la renta, pero es imposible para la burocracia del Imperio Lemuriano. El siguiente es el arancel, pero este es simplemente un obstáculo para la logística y las ganancias son pequeñas. Además, se ha convertido en un semillero para la acumulación ilegal de riqueza por parte de los funcionarios del gobierno. Debería ser abolido. Después de reducir drásticamente los derechos de aduana, Hércules toma un sorbo de café. El siguiente es el impuesto de liberación de esclavos. Esto es evidente. Es casi un misterio porque tales antigüedades todavía existen. No hay mucha gente que quiera liberar esclavos, ¿sabes? Abolición. Y Hércules se bebió el café de una sola vez. Por último, el monopolio de la sal. Este es un nuevo sistema que mi padre implementó para asegurar nuevos recursos financieros. Significa que incluso si pescas un pez, será comprado. No, es maravilloso, es maravilloso. Así que, hay alguien que compre sal de monopolio. Hay sal de contrabando que es mucho mejor y más barata que la sal de monopolio en toda la ciudad imperial. Estás en el camino. Los funcionarios hacen la vista gorda. Porque también están comprando sal de contrabando. Los salarios de los burócratas en el Imperio Lemuriano son bajos. No tengo suficiente margen de maniobra en mi vida para comprar sal hecha por el gobierno. Y Hércules escucha a los burócratas. Ahora bien, caballeros. Con todo el contenido hasta este punto, ¿hay alguien que pueda decir con confianza que lo que estoy diciendo está mal? Tengan la seguridad, juro por Dios que no los castigaré. Escena y silencio. Nadie puede discutir contra Hércules. Entonces un hombre levantó la mano. Croul. Oh, me temo, mencionaste la abolición de los aranceles, pero también se abolirá el puesto de control. No creo que sea bueno abolir el puesto de control desde el punto de vista de mantener el orden público. Por supuesto. No tengo intención de abolir el puesto de control. Hércules sonrió. La tensión de los burócratas que vieron la sonrisa de Hércules se derritió ligeramente y sus manos comenzaron a levantarse escasamente. Oh, me temo. Incluso si me preguntas una cosa. Tengo algunas preguntas. Hércules responde cuidadosamente las preguntas de los burócratas una por una. En aproximadamente una hora, todos los burócratas estuvieron de acuerdo con el discurso de Hércules. Ahora bien, damas y caballeros. Habiendo dicho eso, diseñaré un nuevo sistema fiscal nosotros, así que introduzcamos un nuevo sistema fiscal para salvar el imperio. Y Hércules finalmente dijo mientras entregaba el pergamino con el sistema de impuestos que ideó. Sí,
en realidad, creo que su salario es demasiado bajo. Es por eso que, si la reforma financiera tiene éxito, seré el primero en aumentar su salario a una cantidad razonable. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Sonriendo y Hércules sonrió, y los burócratas se iluminaron los ojos. Después de eso, Hércules y los burócratas tuvieron una acalorada discusión durante 3 días y 3 noches. El sistema fiscal completo fue promulgado al imperio. Y 2 años. La renta nacional del imperio aumentó unas 5 veces. Además, se revisó el uso de impuestos como los gastos de personal del palacio, se redujeron los gastos, y entre los tesoros que formaban parte de la propiedad de la familia imperial, se vendieron los que no tenían valor histórico. Por lo tanto, el tesoro nacional del imperio, que había estado en estado de incendio, se extinguió de manera segura. Diario del burócrata Crowell. El emperador Hércules era una persona terrible. No tiene miedo de destruir la tradición. Además de eso, la mayoría de los argumentos en contra de los mayores fueron suprimidos. No puedo creer que tenga 12 años. Puedo creerte aunque digas que eres un burócrata que lleva 40 años trabajando. Además, el sistema fiscal de Hércules el Grande fue muy innovador y eficaz. Y se dice que subirá el bajo salario mensual. Me convertí en un burócrata para servir a esta persona. Si Dios quiere, este es el destino. No, todos los burócratas pensamos eso. Episodio 4. Otras reformas. Cristo Augusto. Galfis Gallianus. Lucano Lucarios. Los 3 vasallos que apoyan al imperio lemuriano estaban bebiendo y hablando de su gobernante. Es aterrador. Nuestra Majestad Imperial. Ven aquí, nos hemos ganado el premio gordo. Eso es lo que dijo Lucano sobre Hércules. El padre de Hércules, Adriano III, no era ni un tirano ni un tirano. Sin embargo, era un hombre que no podía llamarse sabio. De hecho, las propuestas de reforma fiscal habían sido presentadas por muchos vasallos desde la época de Adriano III. Sin embargo, los conservadores dentro de la corte alimentaron los temores de reforma y, al final, Hadrian difícilmente pudo cambiar el sistema fiscal. Lo único que hicieron fue el monopolio de la sal. Esto se hizo para compensar la dificultad de recaudar el impuesto de capitación. La sal se convirtió en una alternativa al impuesto de capitación porque es absolutamente esencial para la supervivencia humana. De hecho, funcionó bien en los primeros días y las finanzas cambiaron por un tiempo. Sin embargo, la sal Moonshine comenzó a aparecer en el mercado poco a poco y finalmente se volvió disfuncional. En comparación, Hércules no tuvo miedo a la reforma y llevó a cabo una importante reforma del sistema fiscal. Como resultado, los ingresos fiscales aumentaron unas 5 veces. De la autoliquidación de los impuestos comerciales por comerciantes individuales combinación gremio formar y otorgar derechos de monopolio a cada región combinación gremio es revelador que declaren las ventas totales y recauden el impuesto comercial. Christos dejó escapar una exclamación. A la manera antigua, era obvio que los comerciantes no declaraban sus ventas, y era imposible monitorear exactamente dónde y qué tipo de negocios estaban haciendo los comerciantes en primer lugar. Entonces Hércules les dice a los comerciantes combinación gremio fue formado. Combinación gremio sí es una unidad, se reduce el número de ventas que se deben confirmar, y también es posible monitorear entre sí. Asimismo, el gobierno combinación gremio se hizo posible controlar la economía hasta cierto punto a través de. Además, hasta ahora, el imperio lemuriano combinación gremio ostensiblemente no existió. Porque estaba estrictamente regulado por la ley. Esto se debió a la preocupación por el aumento de los precios y porque el trabajo de los negocios en sí mismo se percibía como una ocupación desagradable. No obstante, en este mundo donde la economía está subdesarrollada y el número de compradores es pequeño, es imposible hacer negocios adecuadamente a menos que los comerciantes se unan. Así que existió extraoficialmente. Esta vez, Hércules lo confirmó. No obstante, la política parece haber recibido algunas críticas de los burócratas. Hubo voces de preocupación por el aumento de los precios y la intervención política de los comerciantes. Por lo tanto, Hércules había adjuntado algunas condiciones que incorporaban las opiniones de los burócratas.
Precio máximo combinación gremio. El número de afiliaciones estaba estrictamente estipulado. No se han expresado quejas de los comerciantes que han estado sujetos al control del gobierno. La razón de esto es que se ha vuelto posible hacer negocios a plena luz del día, lo que antes no era oficial, y que la abolición de las tarifas ha hecho que sea más fácil hacer negocios. Entre los comerciantes, el apoyo de Hércules ha aumentado considerablemente. Para un niño de 12 años, Su Majestad el Emperador entiende bien. Por cierto, Hércules abolió el monopolio de la sal y al mismo tiempo ignoró a los contrabandistas de sal combinación gremio y los puso bajo el mismo control que los otros comerciantes, y les vendió todas las instalaciones de fabricación de sal de propiedad estatal. Es más fácil y mejor tomar de aquellos que están haciendo negocios diligentemente que el país está haciendo negocios diligentemente. Eso es lo que piensa Hércules. El problema es la oposición de los terratenientes. Hércules abolió el impuesto de capitación y obligó a los propietarios a pagar el impuesto de capitación en una suma global llevándolo al impuesto territorial. Siento que va a ser igual que antes, pero... En efecto, simplemente aumentó el impuesto de distrito, lo que aboliría el impuesto de capitación. En otras palabras, es efectivamente un impuesto pesado. Según Hércules, la gente puede escapar y las ventas pueden ocultarse, pero la tierra no puede moverse ni ocultarse. Los impuestos se pueden recaudar con seguridad. De eso estoy hablando. Además, hasta ahora, Hércules cambiaba la tasa de impuestos según el rendimiento de la cosecha, del llamado método de prueba a un método de recaudación a una tasa de impuestos fija cada año, y el pago de impuestos también se pagaba en principio. Como resultado de las reformas del sistema fiscal mencionadas anteriormente, la mano de obra adicional e incluso los sacerdotes sintoístas mesiánicos fueron movilizados temporalmente, inspeccionaron minuciosamente la tierra y expusieron minuciosamente los campos ocultos. Hasta ahora, no ha habido ningún movimiento notable entre los propietarios de Orejas Largas Duende. Parece que los propietarios de Lucano se encogió de hombros. Los terratenientes en el imperio lemuriano son nobles iguales. Las personas ricas que poseen tierras y tienen un linaje venerable se llaman aristócratas. Dado que no existe tal cosa como la nobleza, los nobles y los plebeyos son bastante fluidos en comparación con las naciones feudales, y la distinción es apropiada. Los nobles del imperio lemuriano son llamados las 77 casas sagradas Orejas Largas Pura Sangre Alto Elfo de las 77 familias del linaje de Misto de Orejas Largas Medio Elfo Yanoud Orejas Largas Duende, Bestia Hombre Bestia o Terrano Humano. Hay alrededor de 200 familias de pequeños y medianos aristócratas que han obtenido estatus aristocrático, a través de la clase dominante local que apoyó la invasión del imperio lemuriano, así como a través de políticas y logros matrimoniales. Además, de acuerdo con las leyes del imperio lemuriano, independientemente de si son mestizos, cuartos de sangre, extremadamente débiles o mestizos lo más cerca posible de la sangre pura de Orejas Largas Duende de raza mestiza con las características de Orejas Largas Duende dientes Misto de Orejas Largas Medio Elfo, se dice que legalmente de Orejas Largas Duende ambos están incluidos a menos que se especifique como de sangre pura o mixta. Al limitar cualquiera de los dos, siempre se especifica si se trata de un pura sangre o un mestizo. Esta novela se ajusta a esto. De estos, pertenece al clan sagrado 77 Orejas Largas Pura Sangre Alto Elfo. Hemos jurado lealtad a Hércules, por lo que casi no hay posibilidad de rebelión incluso si no estamos satisfechos. Además, es una rama de la familia del clan sagrado 77 o tiene una relación matrimonial Misto de Orejas Largas Medio Elfo. Se piensa que aquellos que no van en contra de las intenciones de la familia principal, por lo que puede ignorarlos. Pero no Orejas Largas Duende, nuestra lealtad es un poco dudosa. Pensaron al menos 3 personas. En primer lugar, debes estar preparado. Me concentraré en entrenar a mis soldados. Galfis se levantó después de decir eso. En respuesta, Christos asintió. Realmente no me gustas, pero es raro que estemos de acuerdo. Estaré atento a los movimientos de los nobles. Lucanous también sonrió y asintió. Yo también usaré mis conexiones con la iglesia para fortalecer mi vigilancia. Su Majestad es sin duda un gobernante sabio. Sin embargo, todavía es joven. Tengo que apoyar al futuro gran gobernante,
el héroe que salvará al país. De hecho, los tres rivales políticos que no estaban en buenos términos coincidieron en este punto. Por cierto, ¿qué hay de su majestad? Vas a tener una cita con Caroline. Eso es bueno. Estar interesado en las chicas. Es pesado cuando dices eso. ¿Qué te parece? Lo hice en 2 años en lugar de 3 años. Hércules le infló el pecho a Carolina. Por otro lado, Caroline elogió a Hércules mientras le acariciaba la cabeza. Esto está en el medio de la ciudad imperial. De hecho, Hércules lleva a cabo varios proyectos y políticas públicas además de la reforma financiera. Para presumir ante Caroline de los resultados, la llevó a una cita. Además, dado que Hércules usa magia para cambiar el color de su cabello y ojos, no hay necesidad de preocuparse por armar un escándalo como Kia. Su Majestad el Emperador está allí. Necesito su autógrafo. Entonces, ¿qué me vas a mostrar? Este es el primer lugar. Diciendo eso, Hércules agarró la mano de Caroline. El corazón de Carolina late. Pero Hércules está tranquilo. Al mirar la cara de Hércules de esa manera, Caroline se sintió avergonzada de los latidos de su propio corazón y se sonrojó. Mirando a Caroline en tal estado, Hércules comenzó a caminar mientras sonreía por dentro. Hércules se dirigió primero a la arena de tanques. Aunque es un tanque, es un carro en lugar de un tanque. Hércules muestra los 2 boletos para los asientos especiales preparados con anticipación a la recepcionista y entra. Seguramente, a Carolina le gustaban las carreras de carros, ¿no? Sí. En el Imperio Lemuriano, donde el entretenimiento es escaso, las carreras de carros son uno de los pocos pasatiempos, y es un evento popular para hombres y mujeres de todas las edades y plebeyos por igual. Sin embargo, su padre, Galfis, es estricto y ella es seria, por lo que solo visita a Caroline una vez al año. Después de sentarse, Hércules habla con Carolina. Este estadio en realidad fue construido recientemente. Lo construí nuevo. ¿Por qué será? Es así. Eso es genial. Caroline está concentrada en la carrera de carros que está a punto de comenzar, y asiente apropiadamente ante el alarde de Hércules. Hércules estaba un poco molesto cuando vio eso, pero decidió estar satisfecho con el hecho de que Carolina estaba contenta con el lugar de la fecha que había construido y se concentró en la carrera. El rojo gana. Hércules sale tirando de la mano de Carolina, quien está feliz de que su equipo haya ganado. En el camino, encontró un acueducto en construcción que mandó construir de nuevo y trató de presumir de ello, pero Hércules mantuvo la boca cerrada, pensando que no sería muy popular. Entonces, vamos al museo ahora. Es un museo de arte. Hércules asintió. Hércules toma a Caroline de la mano y se dirige al museo que construyó. Y entré con un boleto de entrada que había preparado con anticipación. ¿Es esto, una propiedad imperial? Ah, es cierto. He decidido exhibir cosas con un alto valor histórico y obras de arte que son demasiado caras para vender aquí. Por cierto, además de la propiedad imperial, la propiedad de los aristócratas domésticos también está en exhibición. Bueno, el más común es, por supuesto, la propiedad de la familia real. Hércules vendió la mayor parte de la propiedad que parecía segura de vender y la agregó al Tesoro Nacional. Pero aún así, todavía quedaban bastantes cosas que eran escandalosas de vender. Como resultado de pensar qué hacer, Hércules decidió exhibir y ganar dinero. También puede presumir de la riqueza de la familia imperial, por lo que puede matar 2 pájaros de un tiro. Originalmente, solo era propiedad de la familia imperial, pero algunos nobles dijeron, quiero mostrar sus artículos preciados, y el número de exhibiciones aumenta poco a poco. Los aristócratas pudieron reclamar una tarifa de lugar, y ganar más dinero, que era 3 pájaros de un tiro. No puedo dejar de reír. Además, la tarifa de entrada se establece alta para crear un límite para la calidad de los clientes y, además, se despliegan muchos espiritistas, magos y caballeros para fortalecer la defensa, por lo que hasta ahora no hay daños por robo. No. No sé qué pasará en el futuro. Una hermosa joya, no. Si lo quieres, lo haré. Es mío. Eso es propiedad imperial, no.
Como era de esperar, es impresionante. Al decir eso, Caroline muestra su vacilación. Pero no importa cómo lo mires, sus ojos están pegados a la joya. Al ver a Carolina así, Hércules decide el próximo destino. Después de salir del museo, los dos se dirigieron al área comercial tomados de la mano. La ciudad donde se concentran 2/3 de la riqueza mundial. Como se dice, se vendieron productos de varios países. Hércules pone a la venta un collar de rubíes alrededor del cuello de Caroline como prueba. El cabello y los ojos de Carolina son iguales a los de Ruby. No, es incluso más hermosa que los de Ruby, así que Ruby no se ve borrosa. Es un cumplido halagador. Y así sucesivamente, Carolina le devolvió las palabras con frialdad, pero a Hércules no se le pasó por alto la sonrisa en sus labios. Aunque sea una palabra mediocre, intenta decirla. El zafiro podría quedarte mejor. Diciendo eso, Hércules recibió el zafiro azul del tendero y lo probó en el cuello de Caroline. Sí, la piedra azul se ve muy bien con tu cabello y ojos rojos. El zafiro azul complementa tu belleza. Es exagerado. Incluso mientras decía eso, el rostro de Caroline se puso ligeramente rojo. No hay mujer que no se sienta mal por ser elogiada mientras un apuesto emperador de su misma edad la mira fijamente. Aunque sea un halago mediocre, trata de decirlo. Entonces vayamos al mar la próxima vez. Minato. Después de pagarle al tendero, Hércules lo dijo. Sin embargo, el puerto no es un buen lugar para una cita en la ciudad imperial de Nova Lemurie. Porque apesta. Nova Lemurie, la capital imperial del Imperio Lemuriano, es rara en este mundo y tiene un suministro de agua y un sistema de alcantarillado. Sin embargo, por eso el puerto y sus alrededores, donde se vierten las aguas residuales, huelen muy mal. No te preocupes, Carolina. Diciendo eso, Hércules tomó a Caroline de la mano y se dirigió al puerto. Caroline se prepara para oler la inmundicia. Pero no huele. Solo huele a marea. ¿Qué quieres decir? Es fácil, construí una planta de tratamiento de aguas residuales. Hércules finalmente comienza a hablar en voz alta de que puede presumir de sus logros domésticos. Hasta ahora, todas las aguas residuales en Nova Lemurie, toda la suciedad y la basura se habían tirado al mar. Además, una vez que se recogieron todas las aguas residuales, se sedimentaron y filtraron antes de verterlas al mar. Hércules habla con cara de suficiencia. Los ojos de Carolina se abrieron con sorpresa. Vas a hacer todo lo posible para limpiar el agua que tiras. Pero gracias a eso, el hedor desapareció, ¿no? Seguramente. Pensó Carolina. Hasta ahora, realmente no hemos pensado en dónde termina nuestra basura y suciedad. Sin embargo, cuando lo pienso con calma, puede ser natural que deba limpiarse porque es la causa del mal olor. Y entonces Caroline se dio cuenta. Quizás la razón por la cual la cantidad de basura y suciedad en las calles de la ciudad imperial ha disminuido es. Sí. Lo regulé por ley, decidí dónde recogerlo y creé un puesto para limpiar la basura y la suciedad que caía. Aunque me tomé la molestia de tener una cita contigo, no es así. Odias si el camino apesta. Hércules cerró un ojo y lo mostró. En ese momento, Hércules dijo, en realidad, pensé en promulgar una ley contra tirar caca por la ventana, pero cuando la examiné detenidamente, ya se había promulgado docenas de veces en los últimos 2000 años. Me di cuenta de que, así que decidí rendirme y dejar que él lo limpie. Estoy en una cita. Esa noche, los dos estaban en una colina que dominaba la capital imperial. El sol se ha puesto y la ciudad imperial se ilumina de rojo. Hola Carolina. ¿Qué pasa, Su Majestad? Dijiste que harías cualquier cosa. Dokiri, y el corazón de Caroline saltó. Han pasado 2 años, y Carolina, que ya ha adquirido los conocimientos sexuales suficientes para saber cómo hacer un bebé correctamente, recientemente ha comenzado a darse cuenta de que su promesa de hacer cualquier cosa es bastante peligrosa. Incluso si el oponente es el emperador. No puedo romper mi promesa. ¿Qué es? No, ¿qué debo hacer por ti? Hércules lo dice y mira fijamente el cuerpo de Caroline.
Mi mirada recorre el lindo rostro de Caroline que aún conserva su infancia, su pecho, glúteos y piernas hinchados una y otra vez. Caroline se sintió asustada, avergonzada y, por el contrario, confundida por la anticipación que sentía por alguna razón. Hércules pensó mientras observaba la reacción de una Caroline tan linda. Porque tengo 14 años, es lamentable hacer algo tan extremo. Y ordenó a Carolina. Entonces bésame. Hércules señaló su mejilla. Así que es un beso de recompensa. Los lemurianos a menudo se besan como saludo. Por supuesto, no son los labios, son las mejillas, y en realidad es solo el sonido sin labios, y eso es solo para personas limitadas, como familiares y amigos cercanos. Si son mejillas, el obstáculo debe ser bajo. Hércules así lo pensó. Comprender. Carolina, que había imaginado todo tipo de cosas asombrosas, se sorprendió y confundió por la solicitud inesperadamente simple, y sintió vergüenza por pensar en algo desvergonzado. Y aunque estaba segura de que ambos tenían sentimientos el uno por el otro, pensó en el acto de besar la mejilla de su amiga de la infancia, quien nunca había confirmado sus sentimientos el uno por el otro, y su rostro se puso rojo. Con el corazón latiendo rápido, Caroline se acercó a Hércules y se puso de puntillas. Me gustas, Su Majestad. Hiciste un gran trabajo. Dijo y presionó sus labios ligeramente contra su mejilla. Por otro lado, mientras Hércules también se sonrojó un poco. Gracias, me gustas también. Diciendo eso, presioné mis labios contra la mejilla de Caroline. Uf. Estás caliente. Maestro. Cállate, demonio erótico. Nota. Hércules gritó en su cerebro contra la voz que resonaba en su cerebro. Nova Lemuria es una ciudad donde no importa cuántas veces se emita la ley contra tirar caca por las ventanas, la gente todavía tira caca por las ventanas. Episodio 5: Historia y conservación del bosque. Ustedes de orejas largas duende no sé. Ama más el bosque. Hércules estaba furioso. El emperador que siempre es malvado y tiránico. Oh, eso es sobre mí. ¿Qué sucedió de repente? Su Majestad. Christos inclinó la cabeza como si no entendiera. Ustedes de orejas largas duende a pesar de sus hábitos, no aman el bosque y lo talan tanto que el suelo es arrastrado y los ingresos de los cultivos están cayendo. Y cuando Hércules dijo, los criados. Christos, Galfis, Lucanus, Carolina y las otras personas de orejas largas duende, no de orejas largas duende, los principales vasallos y burócratas inclinaron la cabeza a la vez. No pueden entender el proceso de tala de árboles, pérdida de la capacidad de retención de agua del bosque, erosión del suelo, destrucción de campos, rendimiento de cultivos. Si dejas el bosque en paz, revivirá. Ese es su sentimiento. Ja. Hércules suspiró. Tengo que explicar esto. Ahora, mientras Hércules hablaba de la importancia de la conservación de la naturaleza, porque el imperio lemuriano de orejas largas duende no te encantan los bosques. Hace mucho tiempo, había un lugar llamado el Gran Bosque, donde muchos de orejas largas duende vivió en. Sin embargo, debido al crecimiento demográfico y al rápido enfriamiento de orejas largas duende perdimos comida. Allí tuvo lugar una migración a gran escala. Muchos de orejas largas duende salieron del Gran Bosque y vivieron en el suelo en lugar de en los árboles. Praderas, desiertos, mares, y nuevos bosques. De orejas largas duende estábamos esparcidos por todo el mundo. Algunos de orejas largas duende al final de un largo viaje, encontré un lugar para vivir en un bosque en medio de cierta península. Es un lugar de paz. Un día, 1000 años después de que comenzaran a vivir allí, un joven dijo lo siguiente. Estoy cansado del bosque. El nombre del niño es Lemurus. Lemurus abandonó el bosque con sus compañeros y construyó una ciudad-estado junto al río. La ciudad-estado recibió el nombre de Lemuria en honor a su fundador, Lemurus. Fue el nacimiento de la ciudad-estado de Lemurie. En este momento, seguía Lemurus de orejas largas duende, se dice que eran 76, 77 incluyendo a Lemurus. Son los antepasados de las posteriores familias Igiri 77 y la familia imperial.
Entonces el entorno terrano-humano, aprendiendo de ellos cómo cultivar, salar y fabricar hierro, y haciendo uso de las artes espirituales, Lemuria expandió rápidamente su poder y comenzó a gobernar varias ciudades-estado. Bueno, tal Lemuria estaba en peligro de extinción. No puedo tener hijos. ¿Por qué? Porque todos son hombres. Sí, Lemurus y sus alegres compañeros eran todos hombres. Bueno, no puedes hacerlo, sería un milagro si pudieras. Por lo tanto, Lemurus es de orejas largas duende, llamé a la aldea de esta manera. Vamos a tener un festival. La cuota de participación es de un cerdo por persona. Sin embargo, las damas son primero y las niñas son gratis. Todo lo que puedas beber y todo lo que puedas comer. Y, con ese tipo de eslogan, Lemurus obtuvo a la mujer reuniendo a las mujeres y secuestrándolas a todas. En la historia de Lemurie, este es el hogar de las mujeres de orejas largas duende. Se representan el conflicto y la llorosa reconciliación con el hermano menor, el hermano mayor, el padre y el ex esposo de la mujer, pero en la historia real, probablemente sea cierto que Lemurus lo silenció en la guerra. En la Lemuria actual de orejas largas duende es difícil decir que todos sus antepasados fueron violadores y sus víctimas. Entonces, un día, vino una ola de frío. En Lemurie, donde el grano se almacenaba por adelantado, nadie moría de hambre, pero en el bosque natal de Lemurus era diferente. Muchos de orejas largas duende nos moríamos de hambre. De orejas largas duende le pedimos ayuda a Lemurus. En ese momento, se dice que Lemurus dijo: si quieres ayuda, bájate del árbol. Por eso muchos de orejas largas duende dijeron cosas como: ya no puedo vivir cazando en el bosque. Señor Lemurus, usted es un verdadero genio. Después de todo, estamos viviendo en una era de agricultura. Después de eso, Lemurie dirigida por Lemurus dijo: ustedes son una monstruosidad. Vengan a la llanura. De lo contrario, morirán, tribu. Mía enano, tu poesía y tu literatura son maravillosas. Quiero que me enseñes a construir un barco terrano humano, cedió. Después de eso, cruzó al continente y destruyó el país al otro lado del continente, diciendo: no hay nadie que pueda derrotarme. Y, bueno, así fue como Lemuria expandió su territorio, pero todo ser humano tiene un tiempo de vida. Longevo de orejas largas duende, sin embargo, es inevitable. Lemurus y sus alegres compañeros murieron al final de sus vidas. Los descendientes dejaron atrás el pensamiento: ¿cómo se puede mantener Lemurie? Porque en ese momento, el 5% de la población de Lemurie era de orejas largas duende. Aparte de eso, era muy lindo ser un pueblo conquistado. Además, desde la fundación del país de orejas largas duende y se unió más tarde de orejas largas duende, hubo discordia entre. Tienes dos opciones. Entrenemos todos nuestro cuerpo y Esparta. Otro es la reconciliación. Todos amigos, hermanos de la tierra. En última instancia, Lemurie capeó esto adoptando una política de apaciguamiento. Nobles y plebeyos tienen el mismo poder político. Las razas conquistadas también son ciudadanos lemurianos, por lo que todos son iguales. Así, la Lemurie monárquica se derrumbó y pasó a ser la Lemurie republicana. No hay forma de que surja repentinamente una república, y la reconciliación de todos los grupos étnicos no se establecerá fácilmente. Así comenzaron los 400 años de la guerra civil. Largo. Después de eso, la descendiente de Lemurus, que dice ser una mujer calva, resolverá el problema convirtiéndose en emperador, pero eso se explicará más adelante. Ya que la explicación de Hércules ha terminado. Lo importante es que Lemurie es un país creado por personas que odian los bosques, por lo que, en primer lugar, no hay ni una pizca de cultura amante de los bosques. Eso es lo que significa. Ya veo, por cierto, ¿dónde sabía su majestad sobre eso? Lucanous le pregunta a Hércules. Lucanous es sacerdote. El clero en este mundo son los intelectuales de los intelectuales, y la iglesia en realidad alberga muchos libros. Lucanous, el patriarca de Nova Lemurie, naturalmente ha leído muchos libros. Pero incluso Lucanous nunca había oído hablar del bosque. Pero en lo que respecta a la explicación de Hércules, la explicación parece tener mucho sentido.
Es cierto. Puede que lo haya leído en algún libro. Hércules se enamoró apropiadamente. De ninguna manera, no puedo decir que sea conocimiento de mi vida anterior. El mesianismo no tiene concepto de una vida anterior. En el momento en que comencé a hablar de mi vida anterior, era una idea pagana. Incluso si se cree que el emperador de Lemurie, que dice ser el protector del Mesías, tiene ideas paganas, no es agradable. De todos modos, vamos a emitir una ley para proteger el bosque y plantar árboles. Esto mejorará la erosión del suelo. Al decir eso, Hércules recordó los pueblos alrededor de Bald Mountain y los pueblos de los alrededores que había recorrido con Adrianus III en el pasado. Como materiales de construcción, por supuesto, materiales de barcos, muebles, para mantener el calor, combustible para cocinar y fabricación de hierro. La madera se utiliza para varias cosas. Siempre hay demanda, y cuanto más se produce, más se vende. Con esa teoría, los bosques del Imperio Lemuriano fueron talados. Con el tiempo, el bosque desapareció y ahora los árboles de las montañas están siendo talados. Pero aún más que los árboles en el bosque, cortar los árboles en las montañas es malo. Las fuertes lluvias inevitablemente causarán deslizamientos de tierra y arrastrarán tierras de cultivo. Como resultado, muchos pueblos se vieron afectados. Solo aquellos que realmente viven al pie de la montaña entienden que han ocurrido desastres porque las montañas se han vuelto calvas. Hubo numerosos llamamientos a Adriano III, pero fueron ignorados. Para ser honesto, no me duele el corazón incluso si es destruido porque es un pueblo que no tiene nada que ver con Hércules. Pero las futuras disminuciones de los ingresos fiscales indudablemente estrangularán a Hércules. Inusualmente para Hércules, trabaja de forma independiente. Sin embargo, Su Majestad, la demanda de leña está aumentando. Si restringimos la tala de árboles, el precio de la leña se disparará. ¿O sí? Uno de los burócratas, llamado Croiterrano Humano, un hombre levantó la mano y le preguntó a Hércules. Hércules escucha preguntas y dudas con relativa obediencia, las responde y les da referencias, por lo que naturalmente se creó un espacio donde los vasallos pudieran expresar sus opiniones. ¿Por qué no usamos carbón? Recientemente, la oferta ha aumentado, ¿verdad? En los últimos años, el carbón ciertamente se ha utilizado como combustible para cocinar, bañarse y para mantenerse caliente en el invierno. No puedes escapar del aumento, ¿verdad? En respuesta a la pregunta de Crowell, los burócratas y sirvientes de los alrededores están de acuerdo con él y tratan de desalentar las regulaciones de tala de Hércules. Pero Hércules simplemente inclina la cabeza de manera extraña. ¿Por qué no se puede usar el carbón para hacer acero? El azufre en el carbón hace que el hierro se vuelva quebradizo, Su Majestad. Galfis respondió a esa pregunta. Como oficial del ejército, tiene bastante conocimiento sobre la fabricación de acero. Luego, como si la explicación de Galfis tuviera sentido, Hércules aplaudió. Ya veo, no hay Coca-Cola. Me di cuenta de que esto es algo bueno. Encontré una mejora en un lugar inesperado. Hércules sonrió con una sonrisa, y los ministros la miraron con una expresión en blanco. Nota. Por cierto, la mujer que se hizo pasar por el rey demonio calvo de la deuda de este mundo terminó con su vida como dictadora sin ser abusada por brutes. Por lo tanto, Calvo es el primer emperador. Episodio 6: Conservación de la naturaleza y hornos de coque. La fabricación de hierro no es una teoría muy difícil. En resumen, puede ser entendido hasta cierto punto por el conocimiento químico del nivel de ciencias de la escuela secundaria básica sobre la reacción del mineral de hierro, óxido de hierro, con carbono y la extracción de hierro a través de la reacción de oxidación-reducción. Bueno, el carbón utilizado para las reacciones redox ha sido durante mucho tiempo la madera, es decir, el carbón vegetal. El problema es usar mucha madera. No importa cuánto mineral de hierro se extraiga en el país, no se puede producir hierro sin madera. Se dice que Gran Bretaña solía importar la mayor parte de su hierro de Suecia, a pesar de que tenía mineral de hierro nacional y tecnología de fabricación de hierro. Esto se debe a que se talaron demasiados bosques y árboles para la recuperación de tierras y la construcción de barcos, lo que resultó en una escasez de madera. Por otro lado,
Suecia tenía abundancia de madera, por lo que hizo hierro con esa madera y lo exportó al extranjero para obtener riqueza, y tenía poder nacional hasta el punto de que se lo llamó Imperio Báltico. La coca creada por el Derby padre e hijo en Inglaterra rompió esta situación. El carbón contiene impurezas como el azufre además del carbono. Cuando se usa carbón para producir hierro, el azufre reacciona con el hierro para formar sulfuro de hierro, que lo vuelve quebradizo. Luego, el carbón se carboniza, se vaporiza en ausencia de aire, para eliminar las impurezas del carbón, dejando solo carbón de alta pureza. Esto es coca. Por suerte, Inglaterra estaba calva en las montañas, pero el carbón abundaba. La invención del coque hizo que Gran Bretaña fuera autosuficiente en hierro. En breve. La calvicie es un pecado. Es una teoría, pero puedes entenderla. Puedo entenderlo intuitivamente, Su Majestad. Hércules es un hombre con una moda única de trenzar su barba y envolverla alrededor de su cuello. Mineros del Carbón Enano estaba explicando sobre la coca. Mineros del Carbón Enano, es decir, de Orejas Largas Duende, no es exagerado decir que son compatriotas que han apoyado juntos al Imperio Lemuriano durante mucho tiempo, y no es exagerado decir que son compañeros. Manos diestras, fuerza fuerte y de Orejas Largas Duende experto en artes espirituales también. De Orejas Largas Duende son una raza estrechamente relacionada, con una vida media de 150 años. De Orejas Largas Duende la longitud está al lado. Sin embargo, se ven muy diferentes. De Orejas Largas Duende muchos de ellos tienen una piel hermosa, vello corporal delgado, extremidades largas y delgadas, estatura alta y rasgos muy bien proporcionados. En la otra mano Mineros del Carbón Enano, dientes. Piel oscura, vello corporal espeso, extremidades cortas y robustas, baja estatura y una cara que no se puede decir que sea halagadora. Y en términos de apariencia, es exactamente lo contrario. Como resultado, hubo un conflicto constante cuando se conocieron. Sin embargo, Lemurus, quien fundó la ciudad-estado de Lemurie, Mineros del Carbón Enano, la historia cambia con la conquista de. Realmente de Orejas Largas Duende esa raza no es buena en la industria, o mejor dicho, en el trabajo. Prefiere el juego al trabajo y la guerra al juego. Hecho de Orejas Largas Duende han desviado gran parte de su espiritismo hacia la guerra. Con sus largas extremidades terrano-humano, su fuerza física es varias veces mayor que la de los humanos normales, su sentido del equilibrio perfeccionado por vivir en los árboles y sus instintos de lucha innatos, que son originalmente cazadores-recolectores, muestran su verdadero valor en la guerra. Usualmente. Bueno, me las arreglaré de alguna manera. Hablaré en serio a partir del próximo año. Hay chicas lindas, chicos geniales. La agricultura es problemática, ¿no es así? Si vas a construir una casa, te mojarás con la lluvia. Necesito usar ropa. Aunque dice cosas así, una vez que va a la guerra, se convierte en un excelente guerrero que acaba con los enemigos uno tras otro. En la otra mano Mineros del Carbón Enano no es bueno peleando. Debido a su baja estatura y extremidades cortas, no es bueno para manejar armas. También tiene un alto nivel de concentración y es bueno para hacer trabajos detallados, pero no es bueno en las batallas que requieren un juicio rápido. Y bueno en la acción colectiva. De Orejas Largas Duende prefieren el comportamiento individual en comparación con Mineros del Carbón Enano. No es bueno en la acción de grupo y no puede formar una formación. Bueno en la guerra, pero malo en la fabricación de armas y viviendas. De Orejas Largas Duende. No es bueno en la guerra, pero es bueno en la fabricación de armas y viviendas. Mineros del Carbón Enano. Fue un encuentro fatídico. Desde Mineros del Carbón Enano ha apoyado la industria del Imperio Lemuriano. Por cierto, esto es una digresión, pero haré todo lo posible para mantener mi sangre pura. Y luego Misto de Orejas Largas Medio Elfo están tratando de aumentar el número de Orejas Largas Duende en contraste con Mineros del Carbón Enano mantiene la sangre pura sin ningún problema, y casi no hay mestizos. Esto es empuje y pese. Mira, el oponente es el mismo Mineros del Carbón Enano, solo hay uno. Tanto los hombres como las mujeres son peludos, por lo que no se puede evitar. Como una parte Mineros del Carbón Enano no hay calvicie. El de Orejas Largas Duende tiene mucha calvicie. Pero, ¿dónde aprendió estas cosas? ¿O su majestad mismo?
No, lo leí en un libro. No recuerdo cuál. La invención de la coca no es la invención de Hércules. Es un invento de un gran anciano. Es por eso que Hércules no miente y no se jacta de haberlo pensado ella misma. Bueno, es cierto que tengo una ventaja en términos de saber, así que no voy a ser servil con eso uno por uno. No hay duda de que el Hércules familiar es algo más grande que el Hércules desconocido. En primer lugar, la historia mundial demuestra que Pacuri es justicia. Es peor ser estafado. Entonces, lo importante es si puedes o no hacerlo. En resumen, el principio es el mismo que cuando se hace carbón, la madera no debe entrar en contacto con el aire. Si me das otros 6 meses, te mostraré cómo hacer el mejor horno para hacer coque. Como se esperaba, Mineros del Carbón enano, eso es correcto. Por supuesto, Su Majestad. Mineros del Carbón enano. El hombre se rió en voz baja amortiguada. Su Majestad, está inusualmente enérgico esta vez. Soy grosero. Siempre he sido un hombre sabio apasionado por la política. Hércules respondió a Christos. Christos sonríe irónicamente. ¿Cuál es el motivo, realmente? Carolina me preguntó si iba a acabar con los asuntos internos con una reforma financiera. Después de todo, los motivos ocultos eran los motivos principales. Dado que es Hércules, no se puede evitar. Pero, ¿tiene algún sentido proteger el bosque? Eso es sorprendente. Pensé que estarías más de acuerdo conmigo. Christos inclinó la cabeza ante las palabras de Hércules. Si nos quedamos sin madera para la fabricación de hierro, podemos usar esa cantidad de madera en otros lugares, construcción naval, por ejemplo. Cuando Hércules respondió eso, Christos golpeó su mano. El actual imperio lemuriano es un estado marítimo. Como nación marítima, Lemurie necesita maderas grandes y fuertes, huesos de quilla, para mantener una armada fuerte o para construir grandes barcos comerciales. La protección forestal de Hércules es una política multifacética que conduce al comercio y al ejército, así como a la agricultura y la silvicultura. Así que no tienes objeciones. Sí. Por cierto, ¿cómo vas a protegerlo? Como era de esperar, la economía se confundirá si la prohibición se emite repentinamente, por lo que, en primer lugar, nacionalizaremos todos los bosques. Esta es una política basada en la teoría económica relativamente famosa llamada la tragedia de los comunes. Si tuviera que dar un breve esbozo de la tragedia de los comunes, diría, los comunes no pertenecen a nadie, por lo que todos pueden usarlos como les plazca, pero si es propiedad privada u otra cosa, pertenece a un grupo específico de personas. Si ese es el caso, entonces puedes usarlo sistemáticamente para que no quede desolado. El ejemplo principal es la destrucción ambiental de la Tierra moderna. Por cierto, el Protocolo de Kioto y los derechos de emisión de gases de efecto invernadero se crearon sobre la premisa de esta teoría de la tragedia de los comunes. Los bosques del Imperio Lemuriano son, por supuesto, tierras comunales que no pertenecen a nadie. Actualmente, los grandes comerciantes cortan la madera a su antojo y la venden. Para evitar esto, los bosques del Imperio Lemuriano no son para todos, sino para los habitantes de los alrededores del bosque. Se espera que esto se mantenga hasta cierto punto. Sin embargo, Hércules no cree que sea una protección forestal a este nivel. Este es solo el primer paso, el preprocesamiento. Dado que los aldeanos se beneficiarán del bosque, a cambio les exigiremos que planten árboles en el bosque y que presenten informes periódicos. El derecho a usar el bosque pertenece a los aldeanos, pero el derecho a vender la madera permanece lo mismo de antes. Combinación gremio está dentro. Se vende toda la madera. Combinación gremio. Ya que lo estamos revisando, podemos ajustar la oferta y el precio de los árboles dentro del imperio hasta cierto punto, y también podemos controlar si se está produciendo tala imprudente o no. La exclusividad tiene que ver con la vigilancia. En la actualidad, no hay forma de monitorear a las personas que entran y salen y quién está cortando árboles, pero si la cantidad de personas que usan el árbol es limitada, el monitoreo será más fácil. Hércules es combinación gremio. Es por la misma razón que acepté. Por cierto, en lugar de que el gobierno se encargue de la plantación de árboles,
sería más rentable dejar que lo hagan de forma semivoluntaria a sus expensas. ¿O sí? ¿Qué pasa? Tengo que pagar una cierta cantidad de hongos como trufas a cambio. Comprar directamente en el mercado es más seguro, fresco y sabroso que comprar en el mercado. Hércules infló sus expectativas. En este mundo donde el entretenimiento escasea, leer, comer y Carolina son los pocos placeres de Hércules. Hablando de los méritos de la protección forestal, era tan claro que me olvidé de eso, pero también condujo al desarrollo de la industria pesquera. ¿Qué significa eso? Significa que el agua que contiene nutrientes del bosque fluye hacia el mar. También se puede utilizar como contramedida de tsunami. Y así sucesivamente, Hércules cuenta los méritos. Cuanto más lo piensas, más beneficios te vienen a la mente. Para mí, es una política genial. Hércules se elogió a sí mismo. Bueno, en cualquier caso, no estableceremos regulaciones de tala al principio mineros del carbón enano. Estoy esperando otra Coca-Cola, y dudo cuán popular será esa Coca-Cola. Bueno, ahora tenemos que invertir en preparativos preliminares y extracción de carbón. Hay muchas minas de carbón en el imperio. Solo el oro y la plata eran el foco de atención, y durante la época de Adriano III no había mucha inversión y la producción no se expandía, pero si el gobierno hace una gran inversión, la cantidad de minería debería aumentar. Pensó Hércules. Hablando de eso, el carbón combinación gremio no lo creo, al principio será un monopolio, o leña combinación gremio se lo confiarás a. Murmurando y murmurando, Hércules comenzó a pensar en la próxima política. Nota. Teniendo en cuenta que la coca ya existía en la dinastía Song de China. Pensando en lo grandiosa que fue China. Así se hace hermano, Sassuoni, Confucianismo. Episodio 7 En busca de comida gourmet. El Gran Palacio de Nueva Lemurie. Es el centro político del actual imperio lemuriano, y también el lugar donde vive Hércules. El Gran Palacio de Nueva Lemurie es, al menos hasta donde sabe Hércules, el palacio más grande del mundo. Mineros del carbón enano. El edificio en sí es una obra de arte, construida por un gran número de artesanos. El interior del palacio está decorado con vidrieras y mosaicos, y está cubierto con hermosas alfombras moradas que se dice que solo usa el emperador. Las paredes del palacio hechas de mármol están decoradas con finas tallas y miras de cerca. Es el orgullo de Lemurie del que los lemurianos están orgullosos, y es la mejor obra de arte que combina las técnicas arquitectónicas y el arte del imperio lemuriano. Ahora, esto también se puede decir de las instalaciones de infraestructura, como las carreteras, pero el mantenimiento de edificios cuesta más que la construcción. El Gran Palacio de Nova Lemurie no es una excepción. Los hermosos tallados y mosaicos son sorprendentemente duraderos, por lo que no es necesario repararlos. El problema no es la extravagancia. Es amplio. Cuanto más grande es el edificio, más llamativo es. Esta es la verdad. El Gran Palacio de Nova Lemurie es simplemente enorme. Por lo tanto, se necesita tiempo para limpiar. Y cuanto más grande es, más dinero se necesita para protegerlo. Así pensó Hércules. Bloqueemos 2/3. Por lo tanto, Hércules logró reducir el costo de mantenimiento del Gran Palacio a una quinta parte. Si tiene que usar la habitación para algún tipo de ceremonia, simplemente límpiela justo antes y después. Al menos una vez al mes debería ser suficiente para la mayoría de las habitaciones no utilizadas. No hay nada más estúpido que limpiarlo a fondo una vez al día. Es por eso. Es Hércules quien elimina a fondo el desperdicio y restaura la solidez financiera, pero en algunas áreas es más derrochador que Adriano III. Uno es el uniforme de los sirvientes, que sirven en el palacio. Desde los uniformes muy sencillos hasta ahora, Hércules adoptó un hermoso y lindo diseño de traje de sirvienta con minifalda. Por supuesto, solo las jóvenes solteras lindas pueden usar trajes de sirvienta con minifalda. La tía es la misma de siempre. Por no hablar de los eunucos. ¿Qué haces cuando se ensucia? No sería bueno reemplazarlo con dinero de los impuestos. Además, la joven sirvienta que trabaja en el gran palacio es terrano humano 30 personas. Misto de orejas largas medio elfo 20 personas.
Solo hay 50 personas en total, por lo que no cuesta mucho. Por cierto, 50 es la belleza mejor seleccionada. El diseño es un artista que conoce a Hércules desde hace mucho tiempo. Este artista ha diseñado docenas de lindos atuendos de mucama con mucho entusiasmo. Y Hércules los adoptó a casi todos. Por lo tanto, el diseño cambia día a día. ¿Por qué adoptaste ropa de sirvienta con minifalda? Fue por el atractivo visual de Hércules. Por otro lado, si había una chica linda, estaba pensando en comérmela, sexualmente. Cuando digo esto, parece que Hércules es gay. No, en realidad es gay. En primer lugar, la joven que sirve al gran palacio es candidata a concubina del emperador. El hecho de que el criterio de contratación sea un rostro habla por sí solo. Y, por supuesto, las chicas lo saben. O mejor dicho, está llena de deseos de convertirse en la concubina del emperador. Hércules está lleno de hombres guapos de orejas largas, duende entre ellos, es un hombre guapo que está por encima de la cima, es musculoso, tiene buena figura, es joven y, sobre todo, es el poder más grande del país. Los ojos de las chicas brillan para apuntar a las semillas. Bueno, el Hércules actual está obsesionado con Carolina, por lo que las posibilidades de que las chicas sean abrazadas son escasas por ahora. Por cierto, las sirvientas jóvenes abandonan el palacio después de unos 10 años. Si no puedo hacer que la gente me mire después de 10 años, no tengo más remedio que comprometerme con otro hombre. Oh querido terrano humano, de todos modos mixto de orejas largas medio elfo, si ese es el caso, su belleza no cambiará en 10 años, por lo que el matrimonio es fácil. Sin embargo, todavía quiero ser la concubina del emperador. A pesar de que esas chicas se sonrojaron un poco, usaron ropa de sirvienta con minifalda y dejaron que sus nalgas se agitaran frente a Hércules hoy, pensando en sus corazones, a la mierda, a la mierda. Hay otro uso inútil de Hércules que no sea la ropa de sirvienta con minifalda. Está cocinando. Sí, hoy también está delicioso. Hércules recogió la sopa con una cuchara de plata y la bebió mientras se enfriaba. Luego, entrelaza la pasta con un tenedor de plata y llévala a la boca. Cada comida cuesta 100.000 yenes, convertidos a yenes japoneses, incluidos los costos de mano de obra y materiales. Ensaladas, pastas, pescados, carnes, sopas y postres. Todos los ingredientes eran ingredientes frescos y de temporada recolectados de todo el imperio lemuriano, y los chefs que los cocinaron eran los mejores chefs del imperio lemuriano. Sin duda, los platos alineados frente a Hércules son del más alto nivel del mundo. Mientras lleva una comida tan deliciosa en la boca, la cara de Hércules no está clara en ninguna parte. Es un poco inferior a la cocina de 3 estrellas que recuerdo de mi vida anterior. Alrededor de unas 5 estrellas. Bueno, es mejor que antes. Gracias. El jefe de cocina agradece profundamente a Hércules. Hércules lo espera y vuelve a concentrarse en la comida. De hecho, el hombre de la vida anterior de Hércules no era millonario, por lo que no comía alimentos de 3 estrellas todos los días, sino alimentos congelados, por lo que ahora está mucho mejor. Valor y sabor. Pero ahora Hércules es el emperador. Dado que es la persona más importante del país, no debería quejarse incluso si come alimentos de clase 3 estrellas todos los días. Pero, desafortunadamente, el nivel culinario del imperio lemuriano se limitaba a entre 1 y 2 estrellas Michelin en la vida anterior de Hércules. El nivel tecnológico del imperio lemuriano, sin importar cuán avanzado pueda ser, es como máximo el nivel del periodo del Renacimiento. Sin embargo, debido a la magia mágica, la comida puede almacenarse durante mucho tiempo y transportarse desde lejos sin perder su frescura, y la potencia calorífica del fuego utilizado para cocinar puede ajustarse al mismo nivel que en el Japón moderno, o incluso más. Además de eso, el imperio lemuriano es una nación comercial, por lo que las especias y el azúcar son caros, pero si eres un emperador, puedes conseguirlos fácilmente. Y, sin embargo, este fue el alcance de la misma. Pero no hay nada que puedas hacer al respecto. El estudio de la cocina aún no ha progresado. Además, la cocina del imperio lemuriano es considerablemente más cara que la de los países vecinos. En los países occidentales,
incluso la realeza y los nobles comen con las manos, y la comida se asa a la parrilla y se espolvorea con especias. El Imperio Lemuriano es un país desarrollado. Pero Hércules no está satisfecho con eso. Entonces Hércules aumentó el número de chefs y les ordenó desarrollar nuevos platos y mejorar su sabor. Y en cierta medida lo está consiguiendo. Por ejemplo, la hamburguesa es un plato que nunca ha existido en el Imperio Lemuriano. La hamburguesa que ordenó y mejoró Hércules se había convertido en la comida favorita de Hércules. También investigué nuevos condimentos. Un ejemplo específico sería la mayonesa, y otras salsas diversas, y actualmente se han completado 5 tipos de condimentos, incluida la mayonesa. Sin embargo, recientemente la idea se está secando y está molestando al jefe de cocina. La mejora del gusto está progresando constantemente. Los chefs hacen prototipos de platos de día y de noche, resumen mejoras en informes, crean otros nuevos. Al repetir esto, el sabor del plato fue mejorando poco a poco. El más importante de ellos es la sopa. Las numerosas sopas creadas con el concepto de umami en mente, creadas por Hércules, eran muy superiores a las sopas estándar de este mundo. Además, para aumentar la variedad de platos, Hércules reunió varios ingredientes de todo el imperio. Estaba lleno de café. Debe haber algunos ingredientes deliciosos pero descuidados en alguna parte. Eso es lo que pensó Hércules y comenzó a buscar ingredientes y encontró tomates. Como sabes, los tomates son esenciales para muchos platos. Los tomates ya se habían convertido en un ingrediente indispensable en la cocina palaciega del Imperio Lemuriano. Sin embargo, aún no es consumido por el público. Bueno, a Hércules no le importa mucho la situación alimentaria de la gente mientras esté satisfecho con su propia lengua. Con enormes sumas de dinero y el arduo trabajo de los cocineros, el nivel de la cocina palaciega en el Imperio Lemuriano se ha disparado. Sin embargo, todavía no está en un nivel con el que Hércules pueda estar satisfecho. Hércules murmuró de repente mientras comía helado de postre. Pan, pasta, pizza, es delicioso, pero quiero comer algo más pronto. Específicamente, quiero comer arroz. Bien Hércules, usted mismo nunca he comido arroz ni comida japonesa. Aún así, estaba interesado en la comida japonesa, que a un hombre en mi vida anterior le encantaba. Quiero comer comida japonesa, estoy cansado de la comida occidental. Sin embargo, es imposible reproducir un plato que nunca haya sido visto o escuchado, incluso por los chefs número 1 o 2 del Imperio Lemuriano, y el Imperio Lemuriano no tiene arroz en primer lugar. ¿Qué tengo que hacer? Pensando en esas cosas, a Hércules de repente se le ocurre una idea. Bueno, si no está en el imperio, puedes traerlo de fuera del país. El café y los tomates son nuevos ingredientes descubiertos dentro del Imperio Lemuriano, pero no ha habido informes del descubrimiento de nuevos ingredientes desde los tomates. Es hora de dirigir nuestra atención al exterior. ¿Quieres que le ordene al comerciante que lo encuentre? Afortunadamente, el Imperio Lemuriano es una nación comercial. Hay muchos comerciantes que vienen del extranjero. Obtener información de ellos. Si traemos ingredientes y chefs de todo el mundo, sí, es una buena idea. Hércules está en el poder. Hay cualquier cantidad de dinero. Con dinero se puede hacer cualquier cosa. Primero, arroz. También miso y salsa de soja. Soja sin. Yo también quiero judías Atsuki. Hércules sonrió. Nueva Lemurie, la capital de la gastronomía. Se acerca el día en que la capital del Imperio Lemuriano se llamará así. Pariente, pariente, pariente. Un sonido metálico agudo reverbera en el patio trasero del palacio del Imperio Lemuriano. Un chico de cabello negro y una chica de cabello rojo fuego golpeaban sus espadas el uno contra el otro. El rojo y el negro se cruzan muchas veces. Y familiares. La espada del pelinegro baila en el aire. Mientras daba vueltas y vueltas, cayó al suelo. El chico levanta las manos. Estoy devastado, estoy devastado. Ella no es rival para Carolina. Como se esperaba de la hija del general Galfis. A la edad de 14 años, es uno de los 10 mejores caballeros del imperio. No soy rival para ti. No existe tal cosa,
luché en serio, como era de esperar, Su Majestad también puede usar una espada. Caroline elogia a Hércules. De hecho, se puede decir que Hércules también tiene cierta habilidad a la hora de enfrentarse a Carolina, que es una de las 10 mejores guerreras del imperio. Su Majestad no solo era hábil en el manejo de la espada, sino también en las artes marciales, el tiro con arco, la equitación y la lanza. Porque fui creado para aprenderlo. Todavía soy bueno en los puntos, así que si tengo la suerte de tener un maestro y tengo tiempo, confío en que podré dominar cualquier cosa por encima del promedio. Bueno, incluso si me convierto en primera clase, soy como tú. No puedo ser de primera clase. Hércules se encogió de hombros. Puedes hacer cualquier cosa por encima del promedio, pero no puedes alcanzar el nivel de sobrehumano. Ese es mi límite. Hércules evaluó así su habilidad atlética. En primer lugar, Carolina, estás tomando atajos cuando se trata de armas, no. Hércules toma la espada. La espada, que estaba hecha de hierro, había sido aplastada y redondeada. La espada de Carolina también es redondeada. Es por tu seguridad. Si realmente piensas en la seguridad, deberías hacerlo con una espada de madera, pero no te acostumbrarás al peso del hierro. Oh querido de orejas largas duende, en comparación con las otras razas, no mueren tan fácilmente, por lo que no hay necesidad de preocuparse por ellos. Si usas el espíritu con el que tienes un contrato y la magia, puedes derrotarme fácilmente. Incluso Su Majestad no usó su propio espíritu, ¿verdad? Magia. Magia. Espiritismo. Principalmente de orejas largas duende, estas son las 3 habilidades disponibles para. La magia es una especie de aprendizaje que interpreta las leyes de este mundo e interfiere con el mundo. Por lo tanto, están involucrados elementos filosóficos, religiosos y de ciencias naturales. La magia requiere mucha mano de obra, y 5 arqueros con arco largo han matado a 5 hombres, mientras que un hechicero puede crear una bola de fuego y quemar ligeramente la armadura de un enemigo. Se dice. Y se puede contrarrestar o borrar fácilmente de varias maneras. La magia no es una técnica que pueda usarse en la batalla. Aunque es una existencia muy útil en atención médica, manufactura, construcción, guerra de asedio, etc. La magia es muy similar a la brujería, pero bastante diferente. La magia es mucho más poderosa que la hechicería y puede usarse en la batalla. Sin embargo, las cosas similares a los juegos de rol, como disparar bolas de fuego, son patentes exclusivas para las artes mágicas y espirituales, que se describirán más adelante. La diferencia entre magia y hechicería es que no se puede aprender. La magia se puede adquirir con esfuerzo, pero la magia es inútil con esfuerzo. Lo adquieres de forma innata, o lo adquieres de repente como resultado de una determinada experiencia. Además, el número de titulares está limitado en primer lugar. Esa es la característica más grande. La magia se puede clasificar en 3 tipos. La primera es magia única. Es una magia con la que se nace. Un ejemplo típico es la magia única de Caroline, Godspeed. Como sugiere su nombre, puede aumentar la velocidad de su cuerpo varias veces. El segundo es la magia del linaje. Es innato, pero es una magia transmitida por la sangre. Un ejemplo representativo es la familia Gallianus, es decir, Carolina y Galfis, quienes tienen mi espada es para el emperador. Es una magia que aumenta tu habilidad física cuando tienes un arma. Por cierto, incluso si usas una lanza o un arco en lugar de una espada, tu habilidad física aumentará sin ningún problema. No hay problema con cucharas y tenedores siempre que la persona pueda reconocerlos como armas. La tercera es la magia de la herencia. Esta es una magia que se puede transmitir de persona a persona transfiriéndola a una persona designada. A diferencia de la magia de linaje y la magia única, solo hay un tipo en el mundo. Un ejemplo representativo es el de Hércules Comando Supremo Imperadores. Esta es la magia de sucesión que los emperadores lemurianos han heredado de generación en generación, y es prueba de su sucesión al trono. La efectividad es de orejas largas duende psicológicamente superior a. Eso es lo que es. De orejas largas duende de caja Comando Supremo Imperador se vuelve difícil rechazar la orden del emperador que tiene.
Por supuesto, si realmente no te gusta, puedes rechazarlo, y si lo odias, puedes asesinarlo. Aún así, hay considerables obstáculos psicológicos que superar. Con las reformas financieras de Hércules de Orejas Largas Duende es gracias a esta autoridad que hubo poca resistencia por parte de los aristócratas. El arte espiritual es una técnica que hace un contrato con un espíritu y usa el poder del espíritu. También conocido como arte del contrato del diablo. De Orejas Largas Duende es bueno, y el imperio lemuriano se ha desarrollado utilizando este arte espiritual. A diferencia de la magia, cualquiera puede usarla haciendo un contrato con un espíritu y, a diferencia de la magia, no requiere cálculos complicados ni cantos, por lo que tiene grandes méritos. El único inconveniente es que tienes que firmar un contrato. El contenido de este contrato varía de persona a persona, pero el común es el poder mágico. Por lo tanto, si ocurre el mismo fenómeno, la magia es más eficiente en combustible. De Orejas Largas Duende la mayoría de ellos tienen contratos con espíritus y pueden ejercer el espiritismo. Sin embargo, la mayoría de los espíritus son espíritus de clase baja y solo pueden hacer cosas como provocar un viento ligero. Suena inútil cuando escuchas eso, pero cualquier brisa se convierte en ráfaga cuando se reúnen 10.000 animistas. Si disparas flechas con esa ráfaga de viento, o llevas a cabo una carga de caballería con el viento a tu espalda, se convertirá en una fuerza militar considerable. Por lo tanto, es muy útil. También puede predecir el clima hasta cierto punto y es útil para la agricultura y la pesca. Gracias a este poder del animismo, Lemurie se convirtió en una gran potencia. Mi magia peculiar es una simple mejora de la habilidad física. No es nada en comparación con tu magia. Los espíritus tampoco son adecuados para la batalla. Hércules se encoge de hombros. Incluso la magia con el mismo efecto tiene un caso. La mejora de la capacidad física de Hércules es una magia muy común y mediocre. Por otro lado, se puede decir que mi espada es para el emperador y buena suerte de Carolina se encuentran entre los 5 tipos de magia que fortalecen la capacidad física. Pero está bien, eres fuerte. Está bien si me proteges, ¿verdad? En primer lugar, es mejor que no necesites ser fuerte. Hércules presionó sus labios contra la mejilla de Carolina. Inesperadamente, Caroline se sonroja. Toma, devuélvemelo. Por favor, no me ridiculices. Mientras decía eso, Carolina le devolvió un beso a la mejilla de Hércules. Paz. Su Majestad, ¿no hay algo que deba hacer? No sé. Hércules leía como pasatiempo, con el regazo de Carolina como almohada. Recientemente, Hércules estaba descansando en la almohada del regazo de Carolina casi todos los días. Con una cara preocupada en su rostro, Carolina acarició el cabello de Hércules con una cara que no parecía estar llena, y luego, siguiendo los pasos de Hércules, leyó algo que no solía hacer. Era la rutina diaria de los dos recientemente. Sin embargo, 2 hombres destruyen la dulce atmósfera de esas 2 personas. Su Majestad. El que vino fue el general Galfis Gallianos. El padre de Caroline y el gran general del ejército imperial lemuriano. El otro es el general Christos Ogaste. El tío de Hércules y el gran general de la armada imperial lemuriana. Los 2 fueron a Hércules para competir primero y se arrodillaron. Su Majestad, ¿podría expandir nuestro armamento? Su Majestad, necesito consultarle sobre los gastos militares. Los 2 dijeron lo mismo al mismo tiempo y luego se miraron. Carolina, mis parientes maternos dan miedo. Bueno. Carolina acaricia la cabeza de Hércules con una sonrisa irónica. Y le dijo a Hércules que lo persuadiera. Su Majestad, ¿no es la defensa nacional un deber importante de un emperador? Ja, si tú lo dices. Hércules se levantó con un suspiro y dijo mientras arreglaba su cabello. Bueno, el año pasado usé la mayor parte de los ingresos aumentados para obras públicas. Estaba planeando asignarlo a gastos militares y expandir las fuerzas armadas este año. Hércules gastó gran parte del aumento de los ingresos en control de inundaciones, riego, reparación de puentes y caminos militares, construcción de acueductos y saneamiento. Esto porque si la nación no fortalece sus piernas,
no podrá resistir la expansión militar. Sin embargo, a menos que se fortalezca el ejército, no será posible vencer a los enemigos extranjeros. Las tribus bárbaras de este mundo ignoran el tratado de paz e invaden y saquean repetidamente, así que no importa cuánto esfuerzo pongas en los asuntos domésticos, si el ejército es débil, quedará devastado y sin sentido. El ejército lemuriano actual es débil. Hadrianus III sufrió una serie de derrotas seguidas, lo que naturalmente se debió a la falta de talento militar de Hadrianus III, pero, lo que es más importante, al hecho de que el ejército era débil. Por lo tanto, el ejército debe ser reorganizado. Así como la reforma fiscal. Sin embargo, es problemático. No estoy motivado. Después, dijo Caroline mientras se sonrojaba un poco. Si el ejército se fortalece, haré cualquier cosa por ti. Vale. Christos. Galfis. Tráeme los materiales. Soy un hombre sencillo. El filósofo italiano Maquiavelo escribió en su libro El Príncipe. Los mercenarios y los ejércitos extranjeros son seriamente impensables. En serio. Harán cualquier cosa por dinero. No confíes en mí. Quiero decir, si eres competente, serás una amenaza para el país, y si eres incompetente, perderás ante el enemigo. En serio, no lo quiero. Después de todo, es el momento del propio ejército del país, la milicia, el ejército permanente, mercenarios y monarcas que dependen de ejércitos extranjeros. Después de todo, Roma es la mejor. Es bastante masticable. Maquiavelo no es de ninguna manera una chica. Cuando recordó esto, Hércules pensó en el espíritu rebelde propio de los niños. Ya que no podemos tener un ejército permanente, no deberíamos confiar en mercenarios. Se dice que los Habsburgo españoles, que tenían una colonia en América del Sur y amasaron una gran fortuna con las plantaciones y la mina de plata de Potosí, vaciaron muchas veces su tesoro nacional para mantener el tercio. Bueno, se puede decir que Tercio es un mercenario, que se ha convertido en un ejército permanente, por lo que su carácter es un poco diferente de la milicia y su propio ejército que ama Maquiavelo. Además, en comparación con los guardias franceses que traicionaron a los civiles durante la Revolución Francesa, hay ejemplos de los guardias suizos que fueron leales al rey hasta el día de su muerte. Para el monarca, quiero decir, para los franceses, los guardias franceses traicionados habrían sido mejores. El propio Maquiavelo parece haber sufrido considerablemente a causa de los mercenarios y los ejércitos extranjeros, por lo que es natural que odie a los mercenarios. Probablemente alrededor de un tercio de ellos son rencores personales. Se dice que se deben usar idiotas y tijeras, y los mercenarios también dependerán de cómo se usen. Hércules ciertamente es más maquiavélico y matemático, pero si me preguntas si creo todo lo que dijo Maquiavelo, no lo creo, y la personalidad y los pensamientos de Hércules son si me preguntas si he cambiado mucho antes y después de aprendido sobre el príncipe, la verdad es que no he cambiado mucho. El propio Maquiavelo no tiene muchos logros políticos. Esa fue la impresión personal de Hércules sobre Maquiavelo. Sin embargo, es un hecho que no se puede confiar en los mercenarios en general. Por lo tanto, como era de esperar, el mantenimiento del ejército permanente debería ser la primera prioridad. Galfis. Yo también lo creo. Parece que el imperio lemuriano depende de mercenarios para todo, pero ese no es el caso. Algunos tienen ejércitos permanentes. 10.000 de orejas largas duende arqueros largos y 10.000 de orejas largas duende compuesto de caballería pesada clibanario. En total, tiene un ejército permanente de 20.000. También cuenta con una armada con más de 100 galeras. Ahora, ¿sabes por qué las finanzas del imperio se incendiaron? En primer lugar, incluso un solo caballo de guerra es extremadamente caro. Además de eso, tengo que preparar la armadura. Caballería pesada clibanario era una carga enorme. Originalmente, el imperio tenía un ejército permanente de unos 100.000 soldados de infantería, complementado con la contratación de tribus bárbaras como las tribus aliadas para la caballería.